Ajá, ok. Igualmente ahí yo creo que eso se puede cortar, pero bueno, ok, dale, Charlie. Ok, buenas noches, profesor, queridos y queridas compañeros y compañeras. Hoy nosotros le vamos a presentar nuestro análisis de tesis cuantitativa. La tesis se titula Estrategias didácticas para el aprendizaje de historia en estudiantes de séptimo en una escuela de Guayaquil del año 2022. Las personas que conformamos este grupo, primero está mi compañero José Ignacio Ampié, la compañera Amanda Jiménez, la compañera Megan Sánchez y mi persona Carlos Molina. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a conocer un poco más sobre la tesis. En primera instancia, el problema es cuál es la relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje de historia en estudiantes de séptimo año de una escuela de Guayaquil. Las variables y su clasificación. Bueno, aquí vamos a tener como una variable las técnicas didácticas, que es una variable cualitativa ordinal, y el aprendizaje de historia, que es cualitativo ordinal. Con respecto a la perspectiva teórica, algunas de las definiciones, ¿verdad?, que tomó en cuenta esta persona para la tesis fue efectividad de estrategias didácticas innovadoras, el aprendizaje basado en problemas, el uso de aplicaciones interactivas, en este caso la aplicación de Quizzes, el aprendizaje significativo de Ausubel y la importancia de los conocimientos previos en diferentes contextos educativos. La población que fue utilizada fueron 35 estudiantes, de los cuales 15 eran hombres y 20 eran mujeres. No se selecciona una muestra y la justificación es porque ya se está trabajando con un tamaño reducido que podrá proporcionar como la información suficiente. Siguiente, porfa. Con respecto al uso de distribuciones y frecuencias y y medidas de posición, podemos encontrar que se utilizaron dos tablas de frecuencias asociadas a las variables que ya les dije, ¿verdad? Y también, bueno, estas tablas resumen la percepción que la población tiene sobre las estrategias didácticas y el nivel de aprendizaje de la historia. Como medidas de posición, se tomó en cuenta la moda, mediana, media aritmética, el rango y los percentiles. Eh, la moda es el nivel bajo, lo que significa que la mayoría de estudiantes perciben que se utilizan pocas estrategias didácticas o que éstas no permiten alcanzar un aprendizaje alto de la historia. También los estudiantes consideran que presentan un nivel bajo en el aprendizaje de historia. Con respecto a la media aritmética, se usó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Perdón, me salté la media, perdón. La media es de nivel bajo y tenemos que recordar que la media es como justo los datos que se encuentran como en el centro, eh, lo que indica que los estudiantes, según su percepción, tienen un nivel bajo de aprendizaje de historia y creen eh, que hay poco uso en estrategias didácticas. Con respecto a la media, ahora sí, que ya sabemos que es el promedio de datos. Esa prueba fue usada para saber si los datos están distribuidos de manera simétrica o si tienden a ciertos valores. Con respecto al rango, se usó el cálculo de correlación entre variables usando Spearman-Rao, que permite ver una diferencia entre el valor máximo, ¿verdad?, y el mínimo, que eso es el rango. Y este cálculo ayudó a ver cómo varían ambas variables en conjunto. Con respecto a los percentiles, se utilizó la medida de bajo, medio y alto. Y bajo, medio y alto quiere decir que son los niveles que se utilizaron para mostrar qué porcentaje de los estudiantes está en cada uno de ellos con respecto a las variables. Siguiente. Bueno,
La investigación tenía como objetivos básicamente los siguientes, que bueno, lo traducimos como alcance de la investigación, objetivos. El primero era diagnosticar el nivel de estrategias didácticas y el nivel de aprendizaje de historia en los estudiantes de séptimo en una escuela de Guayaquil. El segundo era determinar la relación de las estrategias didácticas con el proceso de aprendizaje tradicional en la población estudiada. Y el tercero, determinar la relación de las estrategias didácticas y el proceso de aprendizaje crítico en la población estudiada. Los dos últimos objetivos se parecen mucho, pero se diferencian en básicamente que la variable es distinta. Uno hace referencia al proceso de aprendizaje tradicional y otro al uso de las estrategias didácticas y el proceso de aprendizaje crítico. A pesar de todo, se estudia una población muy reducida, entonces las conclusiones obtenidas solo son válidas para la población estudiada. Y además de comprobar que existe una correlación entre el mejoramiento del aprendizaje del estudiantado y la aplicación de estrategias didácticas en la asignatura de historia. Como ya vimos, eran aprendizaje basado en problemas u otras herramientas como quizzes. Siguiente, por favor. El diseño de la investigación era básico, no experimental, de tipo correlacional para poder establecer la relación entre dos variables, que eran el aprendizaje de la historia y las estrategias didácticas. Los datos se recolectaron a partir de la técnica de encuesta, que es revisada por diversas personas que revisan su pertinencia, claridad y relevancia. También, obviamente, se hace todo este proceso ético de consultar con el director de la institución y se elabora un consentimiento informado a las personas que van a ofrecer los datos. Solo se trabajan variables ordinales, entonces no existen medidas de variabilidad. Y respecto a los cuadros estadísticos, se usan 5 tablas. Tres de relación entre las variables y dos de distribución de frecuencias. Siguiente. Ok, respecto a las tablas que se utilizaron dentro de la presente tesis, la primera se relaciona con la relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje de la historia. Para esta tabla se busca aceptar o rechazar la hipótesis de correlación lineal de Spearman. Dice que el valor ρ de Spearman equivale a 0,844, por lo tanto lo que se hace es aceptar la hipótesis debido a que la correlación es positiva alta. Por otra parte, la segunda tabla lo que busca medir es el nivel de percepción de estrategias didácticas en estudiantes, por lo que se busca conocer el nivel de percepción que el estudiantado tiene sobre el uso de estrategias didácticas. En esta segunda tabla se desarrollan variables de tipo de ordinal, perdón, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Y los datos revelan que 18 estudiantes perciben un nivel bajo en el uso de estrategias didácticas, lo que corresponde a un 52,43%. 8 de ellos perciben un nivel medio en el uso de estrategias didácticas, lo que equivale a un 22,86%. Y por último, 9 estudiantes perciben un nivel alto en el uso de estrategias didácticas, lo que equivale a un 25,71%. Siguiente, por favor. Ok, la tabla número 3 lo que busca medir es el nivel de aprendizaje de historia en el estudiantado. Primero se busca demostrar el nivel de aprendizaje de la historia. Igualmente se menciona la existencia de tres variables, que es nivel alto, nivel medio y nivel bajo. De esta población que fue mencionada al puro principio del trabajo, se menciona que el 19, el estudiantado analizado, tiene un nivel bajo de aprendizaje en la historia, lo que equivale a un 54,28%. Por otra parte, 8 de las personas estudiantes perciben un nivel medio de aprendizaje de la historia, lo que equivale a un 22,86%. Y por último, 8 estudiantes perciben un nivel alto de aprendizaje en la historia, lo que equivale también a un 22,86%. La tabla número 4 lo que busca es ver la relación de las estrategias didácticas y el proceso de aprendizaje tradicional, por lo que se pretende aceptar o rechazar la hipótesis de correlación lineal de Spearman entre las estrategias didácticas y el proceso de aprendizaje tradicional. Respecto a esta tabla, dice que el valor ρ de Spearman equivale a 0,823 y por esta razón se acepta la hipótesis debido a que la correlación es positiva alta. Siguiente, por favor. Ok, por último, la tabla número 5 busca interpretar una relación entre las estrategias didácticas y el proceso del aprendizaje crítico.
por lo que se busca aceptar o rechazar la hipótesis de correlación lineal de Spearman entre las estrategias didácticas y el proceso de aprendizaje crítico. Dentro de esta tabla se menciona que el valor Rho de Spearman equivale a 0,835 y por esta misma razón, de la misma manera que lo mostraban las tablas anteriores, se termina aceptando la hipótesis debido a que la correlación es positiva alta. Y respecto a los gráficos estadísticos, la presente investigación analizada no incluye ningún tipo de gráfico, ya sea histograma de sectores, ojiva, gráficos de barras o de bastones, por lo que no presenta ningún tipo de gráfico en ese sentido. Siguiente, por favor. Bueno, las hipótesis que se tenían era primero que el uso de estrategias didácticas se relaciona con el aprendizaje de historia en los estudiantes de séptimo en una escuela de Guayaquil. Y las hipótesis específicas decían que las estrategias didácticas se relacionan con el proceso de aprendizaje tradicional en los estudiantes de séptimo en una escuela de Guayaquil y que las estrategias didácticas se relacionan con el proceso de aprendizaje crítico en los estudiantes de séptimo en una escuela de Guayaquil. Siguiente. Para el apartado de uso de herramientas estadísticas inferenciales, dado que esta investigación está o posee un enfoque relacionado con lo descriptivo tipo correlacional, no se logra identificar el uso de algún tipo de herramienta estadística inferencial, sino que más bien busca principalmente identificar, describir, analizar las relaciones entre las variables que se contemplan dentro de la misma en una muestra muy específica, que van a ser los 35 estudiantes que formaron parte de la investigación. Y teniendo ya los resultados de ese apartado, no se realiza ninguna generalización o métodos inferenciables sobre alguna población mayor. Con respecto al uso de herramientas estadísticas no vistas en clase y como se mencionó al inicio de esta presentación, se presenta el coeficiente de correlación Rho-Spearman, que es un método estadístico no paramétrico que pretende examinar la intensidad de asociación entre dos variables cuantitativas, que es la relación entre las variables de las estrategias didácticas y el aprendizaje en historia. Y luego está el uso de herramienta estadística del Shapiro-Wilk, que es un test que permite evaluar si un conjunto de datos sigue una distribución normal. Y para esta investigación se utilizó para verificar si las variables de estrategias didácticas y el aprendizaje de historia presentan una distribución normal. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.